Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rodrigo Márquez Muro, tu sommelier de confianza, y estamos en esta serie de videos en la que, pues, mi mayor más cartas en la baraja como sommelier. Así es que ahorita que estás estudiando el diplomado en ANSOG, pues tendrás toda la formación técnica correspondiente para ser una gran sommelier, pero yo sé que ya en el momento de que estés en el campo de juego, pues también van a hacer falta otro tipo de habilidades que no siempre da tiempo desarrollar completamente. Y estas son cómo hablar con el cliente, cómo encarar algún conflicto, cómo transmitir mejor tus ideas, cómo improvisar, cómo realmente es narrador de historias. Así es que para todo eso estoy entrevistando a diferentes personajes de industrias que aparentemente no tienen nada que ver con el mundo del vino, pero conocimiento nos va a servir muchísimo para desarrollar mejor nuestras habilidades. Así es que el día de hoy invité a un gran amigo ya hace varios años que colaboró, es además el editor de mi libro y bueno, él es editor evidentemente, es escritor, ha escrito guiones para, ha sido conferencista, vaya, es un tipo bastante culto y que además creo que transmite de forma muy cercana y muy sencilla algunos conceptos en los que de repente nos podemos. Así es que pues para mí es un gran gusto presentar a mi amigo Vicente Alderete. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Y bueno, para todos los que nos escuchan, muchas gracias por dedicarnos un rato de su tiempo para escuchar estas ideas que vamos a tratar de lanzarles. Decía uno de mis maestros como pitchers para que ustedes traten de batearlas y volar la barda con estas pequeñas ideas. Perfecto, muy bien. Pues justo cuando te invité a esto, platicábamos un poquito de la importancia que están ahí, que parecen obvios, pero que no siempre aterrizamos con puntos y comas, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos a deshebrar este quesillo de Oaxaca? Platícame. A ver, les voy a contar una historia de esas cosas raras que le pasan a uno en la vida. Hará unos, bueno, que fue en 2016, no hace tanto tiempo. A finales de año yo estaba haciendo una transición, me fui a vivir a otra ciudad, vivía yo en la Ciudad de México, llevaba ya para ese entonces unos 20 años más o menos estable en la Ciudad de México y me invitaron a vivir en Texcoco para trabajar en el mundo editorial universitario. Me iba a ir a la Universidad Autónoma de Chapingo a trabajar en el sector editorial de la universidad. Tienen un departamento editorial muy grande. Y pues la verdad es que yo me fui emocionado. Tenía ya un año, 2 años más o menos sin meterme mucho al mundo de lo editorial, salvo como escritor. En ese entonces tenía un par de años de haber publicado mi cuarto libro y iba yo mucho a conferencias, asistía mucho a ferias de libro y todo esto, pero no estaba ya metido en el mundo editorial, la parte de hacer los libros. Y hacer los libros es como un vicio, es un trabajo muy mal agradecido, muy difícil, muy pesado, y sin embargo, una vez que uno entra, es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque uno está aprendiendo muchas cosas, porque uno se mete y conoce, investiga. No hay libro con el que uno no aprenda algo nuevo. Entonces dije, vámonos para allá. Además, era una materia que prácticamente no conocía yo, ¿no? La Universidad Autónoma de Chapingo es temas agropecuarios, ¿no? Dije, vamos a descubrir qué hay. Y me lancé para allá. Me fui con mi esposa, llegamos, nos asentamos y que tendría yo 3, 4 meses cuando iba a ser la feria del libro de la universidad, que es una feria de libro bastante grande. Y el director del departamento editorial en ese entonces, un amigo mío muy cercano, muy querido, me dijo, tú eres ahorita una de mis personas de más confianza, una de las personas que voy a utilizar para todo. Dije, órale, pues vamos a trabajar. ¿Qué tan distinto puede ser de otras ferias de libro en las que he estado? Lo que yo no me imaginaba
es que ya dentro de las ferias del libro, en la parte de atrás, en el backstage, donde hay que resolver y apagar mil fuegos, uno de los temas es el asunto de los escenarios, de las conferencias, las presentaciones, los conciertos y todo eso. Y todos los días había espacios que se quedaban de pronto en blanco porque el conferencista no llegó, o porque llegó tarde, o porque hubo que reprogramar, o porque llegaron 2 conferencistas y eran 4, y había que entrar al quite a resolver ahí de 1000 temas, además de 1000 temas que uno no conoce. Entonces, usualmente era sí algún maestro de la universidad más o menos cercano, o el director de editorial, o yo. Y de pronto era, llegaron todas las primarias, todas las secundarias de la región, y hay que hacerles una conferencia para ellos. ¿Por qué? Porque no había nada programado a esta hora, tenemos el escenario vacío, pero ellos llegaron ahorita. Y entonces era, inventa una conferencia de la nada, ¿no? Para niños. Empieza, para niños, o para adolescentes, o para adultos, o sea, para todo, ¿no? Y uno empieza, sí, por los temas que más conoce. Entonces estaban mis libros son para jóvenes, y para niños son mitología griega. Entonces, para niños estaba muy fácil, pero cuando llevas 4 o 5 de esas, ya también tú te empiezas a aburrir y estás buscando qué otros elementos meter, cómo trabajar, y empiezas a tomar de tu experiencia o de lo que leíste. Si leíste esa semana un artículo o si viste un video sobre algo, lo agarras. Es el momento, ¿no? Bueno, salud, por cierto. Salud, salud. Entonces, estás en eso y tienes que trabajar mucho. Traigo, como decías tú, la experiencia de el guión de televisión y la experiencia de la investigación, tanto para mis libros como para otros libros y otros trabajos. Esa experiencia es muy útil. ¿Por qué? Porque me aporta una cantidad de conocimientos, no a profundidad. Como conferencista, no siempre puedes tener los conocimientos a profundidad, pero tampoco en una hora de conferencia, en media hora de conferencia, tampoco puedes desarrollar los conocimientos a profundidad. Pero todos esos elementos, con los otros conocimientos que sí tengo a profundidad, en el caso de los libros, tú y yo hemos trabajado en el caso del vino, bueno, ahí no es a profundidad mi conocimiento, lo estoy tratando de ampliar, pero cuando hay conocimientos a profundidad es más fácil desarrollar todo esto. Y luego, como guionista también, siempre tuve la capacidad, o más bien no siempre la tuve, desarrollé la capacidad a lo largo de muchos años. Hice alrededor de 200 guiones para televisión educativa, en un proceso de 4 o 5 años, tampoco en un proceso muy largo, lo que significaba investigar mucho y desarrollar y acomodar toda esta información. Ese proceso me permitió, junto con el conocimiento que saqué de la escuela propiamente, establecer una forma de desarrollar ciertos parámetros. Ya cuando llegamos al punto de las catas, de hacer una cata, bueno, aquí voy a meter otra parte de mi historia personal, ya con Rodrigo. Rodrigo, yo estaba dedicado al chocolate, vendiendo chocolate. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, para empezar. Porque es algo que tenía a mano, y porque en ese momento yo estaba viendo que más que los libros, mi vida se iba en esa dirección. Y con Rodrigo empezamos a armar catas de vino y chocolate. Rodrigo ya hacía sus catas, y entonces me invita a meter chocolate al proceso de la cata, ¿no? Y bueno, es una delicia. El chocolate ya es de por sí un tema muy interesante y complejo, y el vino es otro tema complejísimo. Y entonces llega uno a la cata con muchas ideas y muchos procesos a tratar de componer un poco todo eso.
Cuando empezamos a hacer eso, yo me senté en la soledad de mi escritorio a diseñar un esquema de cómo creía yo que podía desarrollarse la cata. Ese es un primer proceso en todo esto, ¿no? Desarrollar un esquema de lo que uno cree. Uno tiene que aceptar que en el mundo de las conferencias, sea uno maestro, porque uno piensa en conferencias y piensa en conferencistas, pero no. Dan conferencias los maestros, dan conferencias los periodistas, dan conferencias los sommeliers, dan conferencias los escritores. Es decir, cualquier persona que hable en público está dando una conferencia. Uh-huh. En el mundo de dar una conferencia, uno piensa que puede desarrollar un guión establecido A, B, C, D. Uh-huh. Y uno sí debería planificarlo un poco de esa manera, pero la realidad siempre te va a sacar un poquito de las posibilidades planificadas. Uh-huh. Y entonces, uno llega y dice, ok, esto que yo planeé que va a durar unos 10, 15 minutos, la realidad es que me lo acabo en 5 minutos. O peor, me dura 20, 30 minutos. ¿Por qué? Porque hay gente interviniendo, hay ideas que se empiezan a concretar y empiezas a tomarlas y elaborarlas. Cuando uno hace un programa de televisión o una obra de teatro, incluso, en el teatro no me he metido, pero lo estudié, cuando uno empieza a trabajar en esos aspectos, uno tiene un esquema del cual no se va a salir. El mundo de la televisión, el mundo dramático, te va a permitir controlar ese tema. Pero en una conferencia no puedes ceñirte, no puedes limitarte en esos aspectos. Tiene uno que poder salirse del guión. En ese sentido es bien importante que como sommeliers tengamos claro de mínimo nuestro guión de cata, ¿no? Si bien, si vamos a dar una cata como tal, una bodega y demás, bueno, tendrás más elementos para estudiar, pero de mínimo, súper en el ADN ya impregnado tu guión de cata, sí. Pero que tampoco sea la ley de Dios en piedra, ¿no? O sea, no es así de, es que ya no dije la visual, pues igual y no, o sea, no estaba el contexto, pero había muchas dudas de la región, pues, bueno, pues vete por ahí porque lo que quieres es también resolver las dudas de tu público, no hacer tu discurso, que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Así de, ya no me contestó la pregunta, ocupado por echar su choro y no me responde a mí lo que tengo duda, ¿no? Entonces, pero como base, el guión de cata para el sommelier sería, se me ocurre, pues, el primer salvavidas del cual agarrarse, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes un guión y el tener un guión elaborado, primero que nada tu guión de cata, que es además un guión muy preciso, pero no solo tu guión de cata, un guión temático ya preparado para el lugar, para la gente a la que te vas a dirigir, porque eso es bien importante. No es lo mismo hablar a niños de secundaria que a adultos o académicos específicamente. Ahorita vamos a plantearles además un problema que puede tener esta situación, ¿no? Okay. Pero no es lo mismo hablar a unos que hablar a otros. La experiencia que ellos tengan, la información que ellos tengan va a afectar la manera en la que tú te aproximas a la información. Y uno tiene que ser muy humilde también y poder decir, ¿sabes qué? En este aspecto yo conozco hasta aquí. De hecho, la gente responde mucho mejor cuando tú aceptas tus limitaciones que cuando pretendes saber algo más de lo que realmente conoces. Si en vez de creerle más, dices, güey me está choreando, ¿no? O sea, claro. Sí. Y pensando en un sommelier o sea, de restaurante, ¿no? Podría tener, o sea, su guión de cata es lo básico, ya dijimos, pero podría tener una idea estructurada de pareja celebrando aniversario, claro. Reunión de negocios, turistas, gente que sí quiere comer, o sea, que está enfocada al platillo, a la experiencia gastronómica, gente que quiere saber del vino. Entonces, como que tener
un esquemita, ¿no? Agarras una hojita o lo haces mentalmente de 8 escenarios y creo que aunque no desarrolles por completo ese guión, el hecho de sentirte preparado, preparada, te va a bajar mucho los nervios, ¿no? Porque ya Claro. sabes que te puedes agarrar de este elemento del otro y luego los vas a combinar. Es una pareja de turistas celebrando aniversario que quieren saber mucho de las uvas. Entonces ya agarraste de 4 diferentes escenarios, pero ya te sientes con el aplomo para expresarlo mejor, ¿no? Incluso peor, cuando no quieren saber nada de vinos. Sí. O sea, cuando realmente están ahí para tomarse unos vinos, pero están más interesados en la ruina que acaban de visitar hoy en la mañana. Claro. ¿Sí? Y tú, de alguna manera, estás ahí y tienes que captar un poco su atención y tienes que saber también hasta dónde llegar y hasta dónde no. Pues tienes que desarrollar un poco esa sensibilidad, porque además es más fácil dar una conferencia para 200 personas que para 2. Claro, sí, porque de 200 alguien te estará poniendo atención, ¿no? En cambio de Exacto. dos puede ser que ninguna de las dos. Sí, 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 y puede ser que en realidad les estés estorbando, ¿no? Sí, Entonces, fíjate bueno, que también. me pasó una vez en algún restaurante que la verdad es que yo sigo muy poco el box, ¿no? Entonces nunca me entero que, está peleando el Canelo, pues, porque me lo topo en las pantallas, ¿no? Pero yo soy de esos que no se entera de esas cosas. Entonces estaba una mesa que estaban cheleando y todo, pero alguien de la mesa quería un vino y yo veía al sommelier batallando para que le pusieran atención de su vino cuando estaban viendo la pelea, que fue así de, dude, neta, no les interesa el vino. En todo Exacto, caso, diles, ¿cómo ven un vinito mexicano para apoyar al Canelo? Y ya, o sea, es exacto. todo lo que les interesaba en ese momento, ¿no? Y eso es lo más sencillo y a la vez es lo más difícil, decir, hasta aquí llego hoy. Uh-huh. A veces sería lo mejor poder decir, ¿sabes qué? No necesito más. Como dices, un vinito mexicano para apoyar el Canelo, les ofrezco esto. Uh-huh. Bueno, con permiso ya me voy. Oye, ojalá fuera así siempre. Claro. Pero cuando te empiezan a hacer la plática, cuando Uh-huh. llegas a la mesa, te empiezan a platicar sobre un tema que no conoces, ahí viene otro tema. Que esto es parte de lo que les estaba diciendo, de la investigación. A mí me resolvió mucho la vida la experiencia del guionista, porque eso lo hacía yo solo. No tenía que resolver las cosas a la mera hora, tenía yo un tiempo para investigar Uh-huh. y contrastar mis fuentes, que eso era muy importante. Pero cuando te están pidiendo información, por ejemplo, sobre una región de Francia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vino es de allá, pero además la persona estuvo allá y tiene Uh-huh. más información, pues no hace mal tener un poquito de información para responderles, para poder mantener la plática. Que Claro. ese vendría a ser ya como editor y como guionista, mi primer recomendación formal es lean mucho, vean videos, lean artículos de revista. Es que uno piensa además, bueno, leer significa leer libros. No, leer noticias, leer artículos de revistas, leer entradas de Wikipedia. Parece una tontería, Uh-huh. pero cuando estás centrándote en un tema en específico, por ejemplo, decíamos ahorita una región de Francia, ¿sí? Tú estás haciendo tu investigación normal cuando estás viendo una botella de vino, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, ¿qué hay en esta región de Francia? No hace daño meterse un poquito y leer el artículo de Wikipedia sobre esa región. Uh-huh. Parece una tontería, pero te va a aportar datos e información que ojalá no necesites, pero si los necesitas ya los tienes. Oye, me gustó también lo que acabas de decir de ver videos, porque el video algo de información tendrá, pero sobre todo tiene paisajes que puedes Sí, describir, puedes usar elementos y no necesariamente tienes que sentarte a leer porque quizás no tengas tiempo, o sea, ¿no? Pero
Es muy bueno, justo lo que mencionas de gente que ya fue de vacaciones a cierto lugar, ¿no? Que con los clientes, sobre todo de alto nivel, te pasa mucho, ¿no? Y tú no has tenido la oportunidad de ir a esa región o de ir a ninguna región, ¿no? Eso no debería limitarte. Claro. Yo algo que he hecho, y así, ¿no? O sea, con toda la desfachatez del mundo, es yo conozco bien el vino, yo conozco bien la denominación, yo conozco el clima, los procesos y todo. Él o ella conocen el clima, conocen a qué olía el pueblo, ¿no? Entonces, agárrate de la información que tengan ellos, ¿no? Yo les Sí, sí, pregunto, sí. ¿y te acuerdas cuando fuiste a Champán? Traías suéter, ¿no? Traías, o sea, era un clima fresco, sí. Fíjate que el clima fresco nos hace vinos más ácidos, y entonces te echas todo el rollo de lo que tú sabes, pero anclado en un conocimiento, en una vivencia que tuvieron ellos. Entonces no necesitas haber ido. Tú sabes que el clima es fresco, tú sabes que en otra región es cálido, y entonces te agarras de ahí, ¿y qué comiste ese día? Ah, fíjate que lo típico de cuando fui a Navarra, que y no queda súper bien con un vinito rosado típicos de Navarra. ¿Quieres que te traiga uno? No, entonces, Ándale. pues ya de ahí como que lo vas enganchando. Yo noto que a veces nos da mucha pena, ¿no? O sea, siento que de repente el sommelier hasta se bajonea un poco es que yo no he viajado ahí a donde fue. Pues, sí, no puedes ir a todas las regiones. Ojalá y algún día te dé la vida para ir a todas, pero lo que sí tienes es el conocimiento y eso, como Claro. dice Vicente, simplemente estudiando, viendo anécdotas de bodegas, viendo muchas catas porque también te enteras. Sí. Entonces, te vuelves un experto de estarte alimentando todo el tiempo de información y no sabes cuándo va a salir. Además pasa un efecto muy raro, que está comprobado a nivel de información, ¿no? Cuando tienes información nueva, que la haces conocimiento, que te apropias de ella, te la empiezas a encontrar en la vida. Entonces, Sí. lees un artículo de dónde viene el aroma de piel de cuero en el vino y te sale en una charla 3 días después y dices, Ujú. fíjate que es muy interesante porque leí hace unos días, ¿no? Entonces quedas como alguien que está muy interesado en desarrollarse de forma profesional y tampoco es que tengas que saber todo acerca de todo, ¿no? Yo siempre les digo, Ajá. acuérdense de la película de Slumdog, ¿cómo se llamaba? Quisiera ser millonario, ¿no? En español. Sí. Solo se sabían las respuestas de las cosas que le preguntaron y eso le permitió ganar el concurso. No necesitas saber todo acerca de todo, te Es, ayuda a tener más información, sí. pero a veces solo con algunas cosas que sepas puedes dar un buen servicio al cliente, Ujú. ¿no? Pero además hay otras cosas. Mira, yo veo mucho videos. Mira, YouTube es una herramienta que no existía hace tiempo y es una herramienta que nos culturiza según lo que nosotros veamos, porque lo puedes tener de fondo. Te puedes estar bañando y poner un video de YouTube, ¿no? Ujú. Yo oigo mucho videos de historia. No me dedico a la historia. La realidad es que fuera de mis libros de mitología Ujú. y algunas conferencias, tampoco es que sea una herramienta muy útil, pero me gusta, ¿no? Está ahí. Cada vez que una conversación sale de mi zona de confort, donde yo puedo simplemente quedarme callado, tengo como herramienta, como un elemento para agarrarme, la historia. No es algo a lo que me dedique, ni siquiera los libros en los que trabajo regularmente tienen que ver con historia, pero en toda conversación, cualquier elemento, siempre hay un punto de donde agarrarse. Ujú. Ujú. Entonces puedes, por ejemplo, seguir 2 o 3 canales de historia en YouTube y ponerlos de fondo cuando estás haciendo otras cosas, cuando estás limpiando la casa y demás. Y el día que estás platicando, por ejemplo, de lo que decíamos, ¿no? De las ruinas a las que fue el turista Ujú. esta mañana, tú tienes tal vez ahí un par de elementos que aportar, algo que decir, alguna cosa que decir, por ejemplo, ay, es que el vino huele a caucho,
que es un producto muy de esta región, ¿no? Es un aroma que me recuerda mucho el estar aquí, presente en esta zona, porque aquí hay árboles que producen sustancias similares al caucho, ¿no? Te da algunos elementos. Hay 2 o 3 revistas que, sin profundizar, son fáciles de leer y que te están aportando elementos constantes que están en internet, ¿no? Se me ocurre La México Desconocido, que es así como un básico, y otra es Arqueología Mexicana, que son muy light, son revistas muy, muy light, que uno se lee cuando está en el desayuno o en algún momento en el que no estás conversando con nadie, te las puedes leer ahí rápido. Y te aportan información que a lo mejor no necesitas, pero si la necesitas ya la tienes. Claro. Y son cosas muy sencillas de leer y no tienes que buscar a profundidad el tema. Puedes ir teniendo así 2 o 3 cosas interesantes o raras que puedes encontrar como ligar, que esa es la parte, porque uno dice, lee mucho y luego no le dice al alumno o a quien está escuchando qué va a hacer con todo eso que leyó. El siguiente elemento es encontrar cómo ligarlo a tu actividad, porque sí, estás leyendo, estás adquiriendo información, esa información te puede servir o puede no servirte, puede estar ahí ocupando un espacio en tu cabeza permanentemente, no se preocupen, la cabeza tiene espacio suficiente para información y para más, pero uno no sabe luego cómo ligarlo. Uno tiene que hacer un proceso de reflexión con todo esto que va aprendiendo. No es solo leer, hay que reflexionar, que es la parte que decías ahorita de apropiarse del conocimiento. Tienes que hacer un proceso de reflexión sobre lo que leíste para poder ligarlo con los elementos que te son propios. Claro. El vino, afortunadamente, no solo el vino, la cerveza, son productos que están presentes en todo el mundo. Entonces, tener elementos de viajes, de turismo, de cultura general, te permite hacer esta liga hacia otras cosas, pero tú necesitas generar un proceso reflexivo, que no lo vas a hacer, no es una cuestión de, ya acabé de leer, ahora me siento a meditar y vamos a ver qué me dicen los dioses, ¿no? No, es el proceso de apropiarse del conocimiento, es el proceso de encontrar dónde aplica algo este conocimiento, ¿no? Te decía ahorita de historia, bueno, yo hablo de historia porque es algo que conozco, que entiendo. Te digo, no lo aplico para nada en mi vida diaria, no lo aplico casi para nada en mis aspectos laborales, pero si empezamos a hablar de vinos y empezamos a hablar de vinos de distintas regiones, por ejemplo, de Grecia, bueno, yo tengo ya elementos a partir de todo lo que yo aprendí de mitología griega. Aprendí de las menciones de Homero del vino. ¿Para qué rayos me sirve saber que Homero menciona el vino? Bueno, puede ser un elemento de color cuando uno está elaborando una cata, cuando uno está hablando de vinos de distintas regiones, saber eso. Si además resulta en una clase de ANSOG, nos hablaban de las viñas que ponen a nivel de suelo en Grecia. Ok, todavía no sé para qué rayos me va a servir eso, pero ya tengo un elemento que ligar aquí, ya sé de mitología griega, entiendo un poco de historia griega, sé que están las viñas en el suelo por el tema del viento, pueden ser un elemento de color en una conversación y se acabó el problema, pero tengo el elemento para aplicarlo ahí. Puedo profundizar más. Los vinos griegos son famosos, vino de resina, el vino resina, ¿no? Bueno, pues resulta que las ánforas las cubrían con resina para que no se filtrara el vino y no se perdiera mucho vino en estas ánforas, y esta resina que le ponían a las ánforas le cambiaba el sabor y le aportaba matices nuevos al vino. Ok, ahí tengo otro elemento que ligar. Pero hay más. Resulta que
La cultura indoeuropea desciende del Cáucaso y llega a Grecia en las mismas épocas en las que el vino se está popularizando en la región, y esa misma cultura se va a desperdigar por todo el Mediterráneo y va a verse afectada después por los romanos. Toda esta información es información basura, ¿sí? Pero es información que puede dar elementos de color. Es información basura hasta que la hilas en un contexto de ¿cómo fue que llegó el vino tal? Ah, pues acuérdate que los romanos andaban, ¿no? Entonces, sí. Contexto, es que Claro. el contexto lo es todo. Uh-huh. Si el contexto donde estoy yo me da para sacar esta información o para emplear esta información, que creo que es una mejor forma de definir el asunto, si el contexto me da esta posibilidad, qué mejor que tener esta información para hilarla. Si el contexto me la niega, lo guardo en un cajón, no me va a hacer daño tener esa información ahí. Uh-huh. ¿Sí? Y en realidad, ese es el papel propio del editor. Que aquí paso a siguiente recomendación. Ya les dije, uno absorbe mucha información y como autor uno usa mucha información. Como editor, ¿qué es lo que hace un editor? Un editor corta, elimina información, elimina todo lo que sobra. El editor es un trabajo que todo el mundo nombra, pero que nadie sabe exactamente qué hace. Hay editores en cine y televisión, en medios audiovisuales. Hay editores en los libros, hay editores en periódicos, revistas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los editores? ¿Y cuál es el lazo entre un ámbito y otro? Bueno, el editor corta y pega, empalma. Como editor, esa sería mi siguiente recomendación formal, ¿sí? Toda esa información que ustedes van recopilando, que ustedes van almacenando, tienen que encontrar el punto en el cual se puede cortar y se puede pegar con otra información. En el cine es muy claro, sobre todo el cine antes de lo digital, donde eran literalmente cintas que se cortaban y se pegaban unas con otras para formar ya la película. El lenguaje editorial es más o menos lo mismo. Antiguamente también se cortaban segmentos de papel y se pegaban para después sacar lo que iba a ser el texto final. Es decir, uno tiene que hacer eso, uno tiene que empezar a tomar toda esa información que va llegándole, que trae uno de bagaje, ¿no? Que es lo que tú tienes a tus espaldas. Y esa información que está llegando en el lugar donde estás. Por ejemplo, si estás en una mesa con un cliente y ese cliente quiere saber de un tema, pero ese cliente se cansa, como en el caso de que nos contabas del sommelier y la pelea de box, ¿sí? Uno tiene que saber en qué momento cortar esa información que tiene. Sí, que sea un elemento decorativo, un elemento interesante. Decir, qué padre que me dio este dato inútil, que tampoco es que me vaya a servir a mí comensal en la vida, pero en el contexto estaba muy padre, pero no se convirtió en una clase de Homero, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿a mí cómo me salgo de esta clase, no? Uno tiene que hacer eso en varios momentos en la vida. Ajá. Uno lo tiene que hacer cuando uno se está preparando. Imagínate ya no el trabajo en una mesa, una cata para mucha gente. 15, 20 personas en una mesa. Sabes que la vas a hacer y te preparas desde antes. Preparas tu guión de cata, preparas un guión de la conferencia, ¿sí? Ahorita les voy a platicar un poquito cómo preparar un guión de conferencias para que no sea cansado. Okay. Preparas este guión de conferencia y desde el momento en el que lo estás preparando tienes que decir, tengo esta información que me sirve. La puedo complementar ahorita buscando un poco más de información. Ok, ¿qué de aquí me va a servir? Elimino lo que no. Claro.
Yo hago el trabajo de ir pegando eso en un documento, de ir cortando y pegando. Es decir, bajo toda la información que voy necesitando, voy haciendo un copy-paste. Como ya tengo experiencia, lo voy haciendo muy en automático, no va haciendo algo muy rápido. Me pierdo de pronto un poco y leo de más de un tema y leo de menos de otro tema, pero estoy tratando de hacer este proceso de edición y lo voy haciendo en automático. Al principio no es fácil hacerlo en automático, yo lo sé. Claro. Uno tiene que ir haciendo ese proceso lentamente al principio y se va, como todo ejercicio, conforme vas practicando, se va agilizando y lo vas haciendo más rápido. Cuando llegamos a este punto y ya tengo un guión y ya sé con qué información voy a llegar, llego entonces a dar mi conferencia, a dar mi cata ante toda esta gente. Ya no estoy en un proceso de improvisación, esto es algo mucho más formal. También en el momento el ambiente te va a tirar señales, te va a lanzar señales. Esto les interesa, esto no les interesa. Hay, a veces sucede, y me pasó mucho en las conferencias, me pasa todavía, ¿no? Estás hablando y la gente está callada y no sabes si están callados porque ya les aburrió, si están callados porque les interesa, y entonces cambiar el tema sería contraproducente. O bien están callados porque tienen que estar callados, pero la verdad quisieran no estar ahí. Claro. Uno tiene que aprender a leer las señales y no hay una clase que te vaya a servir para aprender a leer las señales. Ese es, aviéntate al ruedo y aprende. Claro. Aprendes a leer esas señales y viene el siguiente proceso del editor, que sería un editor in situ, en el lugar, que es empezar a decir, corto esta información, pero no la puedo cortar abruptamente, porque ese es el otro trabajo del editor. Y aquí comparo otra vez con el editor de cine, más que con el editor editorial, ¿no? Tienes que encontrar la manera de hacer el corte que no se note abrupto. De decir, tengo este otro elemento, tal vez puedo mover la información en esta otra dirección, ¿sí? Ya no vamos a hablar del terruño que hablábamos hace rato, vamos a hablar de la uva, ¿sí? Entonces tengo que encontrar el punto donde esta información me lleve en esa otra dirección. O vamos a hablar ya no de la uva, vamos a hablar del Canelo Álvarez. ¿Cómo rayos ligo esta plática que estoy dando del terruño hacia el Canelo Álvarez sin que suene absurdo? Ah, bueno, pues es que estos vinos se producen en la región, se producen en Baja California. Baja California está en el Mar de Cortés y Sinaloa está ahí un ladito. Es muy forzado, sí, pero es una posibilidad para desviarnos en esa dirección, ¿no? Es decir, hay que ir encontrando los elementos y hay que ir aprendiendo a hacer estos cortes y a definir cuánta información cabe de lo que sé. Ahora bien, si tengo mucha información y tengo que cortarla es fácil, pero si no tengo nada de información y tengo que llenar un espacio vacío, ¿cómo le hago? Pues... ¡Ah, caray! Tengo que hablar de un tema que no conozco, como decías tú en el caso del boxeo. A mí me pasa al revés, por ejemplo. A mí me gusta mucho el boxeo. Yo veo peleas de box, yo estoy pendiente del Canelo, yo estoy pendiente de los chismes, porque además hay una cantidad de chismes brutales, ¿no? Estoy pendiente un poco de eso, pero cuando llego a platicar con la gente me hablan de fútbol, ¿y qué crees? A mí en realidad no me gusta el fútbol. Yo entiendo lo poco que entiendo de fútbol, porque cuando estaba chavo vivía en Toluca y todo el mundo veía fútbol y entonces yo veía los partidos del Toluca. Y bueno, alguna vez entendí que uno tenía que irle a un partido y dije, pues, a un equipo, perdón, y dije, pues le voy al Toluca. ¿Por qué? Porque es el equipo que veo, que veía yo cuando veía fútbol. ¿Sí? Es así de sencillo. Y me pasa que tengo que llenar a veces un espacio de conversación en ese aspecto del que no sé nada. Me tengo que agarrar de las 2 o 3 cosas que conozco y tengo que ser muy honesto y dejar que sea la gente la que guíe la conversación.
Y esa es otra parte bien importante. También es la capacidad de editarse a uno de la escena, de eliminarse. ¿Sí? Y decir, bueno, el señor sabe más de lo que está hablando. Uh-huh. ¿Qué pasa todavía en una conferencia? Esto puede ser más o menos manejable. Uno desvía la información para donde uno quiere o puede llevarla. Pero ¿qué pasa? Volvemos al escenario. Tú en una mesa con dos comensales y están hablando de política y te están tratando de jalar a la conversación. Esto es típico. Uno de ellos es fifí y el otro es pejista. Uh-huh. Y tú tienes tu postura, pero no es tu posición como sommelier adoptar una posición e imponérsela al otro. Claro. Entonces, el de la posición contraria donde tú te encuentras, te trata de jalar a la conversación para que le des la razón. Porque no te tratan de jalar a la conversación para escuchar tu opinión. No, sino para tener votos, ¿no? Exacto, para obtener votos. Entonces tú también tienes que saber cómo eliminarte de la escena sin ser grosero, sin ponerte a favor o en contra de ninguno de los dos, porque no es tu papel. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo puedes hacer eso? Teniendo un poco de información en lo que vas a decir. Claro. En lo que vas a eliminar del discurso también. Porque es muy fácil decir, no, yo estoy a favor de López Obrador por esto, esto y esto. No, yo estoy en contra por esto, esto y esto. Uh-huh. ¿Qué te importa? No es tu conversación. Sí, yo ahí les recomiendo siempre tener una posición política respecto a la industria del vino. Entonces, yo muchas veces me he salido así como de, mira, independientemente del color, a mí me gustaría que alguien volteara a ver el campo porque hablar de vino no solo es producción del sector primario, ¿no? De revivir el campo, sino también marca país, hay enoturismo, hay comercio, entonces me parece que es una industria que es un verdadero motor de desarrollo y desafortunadamente ni derecha, ni izquierda, ni centro han volteado a ver el potencial que tenemos como industria. Y entonces, ¿no? Sales así como de... Sí, es un chanfle. Claro. Sí, pero es necesario. No es lo mismo estar sentado, volviendo al tema de las conferencias, no es lo mismo estar sentado en una conferencia donde tú tienes esta posición, donde lo que tú vas a decir es tu palabra y es tu opinión y por eso vale, a estar en una situación en la que no puedes establecer una opinión porque se te ve el cliente, porque el cliente se enoja contigo y te echa todo a perder, ¿no? Uh-huh. Que además eso no es que pase poquito, pasa constantemente, ¿no? Sí. Entonces, tú acabas de dar la salida más elegante a una situación que es una situación real, es una situación que además vivimos todos los días. Uh-huh. Luego, pasa otra cosa. Hay cierto tipo de personajes que te vas a encontrar sí o sí, porque están ahí, que lo que hacen es llegar a imponer su autoridad, su posición. El doctor, el abogado, uh-huh, el maestro. Uh-huh. A mí me ha pasado, ¿no? Yo, volviendo al chocolate, que lo mencioné hace rato, cuando entré al mundo del chocolate, hice un esfuerzo por documentarme lo más posible. Y no es por nada, pero ahorita sé bastante del mundo del chocolate. ¿Sí? Y en algún momento, en una venta a mucha gente, no es un cliente, pero un asistente al evento, empezó a imponer su posición y su fuerza. Y su único argumento es que era doctor. Los médicos son bien difíciles, ¿no? Son muy difíciles. Solo los abogados me parece que están a ese nivel. Y yo lo entiendo un poco en el sentido de que son profesiones ñoñas, ¿no? O sea, son profesiones que tienen que leer mucho. Entonces, no necesariamente leen de muchos tópicos, pero creen que porque han leído mucho, lo cual es real y es respetable, saben de todo, ¿no? Entonces, así como de...
Doc, esto no sabe, ¿no? O sea, Bueno, no saben, pero no se lo puedes, no siempre, sí, no. porque ahí también cabe otra posibilidad, que fue la que yo opté en esas circunstancias, que es la de decir en algún punto, mira, yo sé de esto y tú no sabes de esto. Ujú. Que es una posición confrontativa. Y como posición confrontativa es una posición difícil. Te va a arruinar esa posible venta, Sí, seguro, es un hecho. ¿Sí? Pero ahí estás escogiendo, me va a arruinar una venta, pero me va a permitir concretar otras 10. ujú. ¿Sí? Esa es una posición, es una posibilidad. Yo escojo esa posibilidad en ese ámbito porque el contexto me está llevando para allá. Claro. Pero en otra situación en la que el doctor es tu cliente, ¿sí? Y al revés, la necesidad de estar de acuerdo con él te puede llevar a decir algo que tú sabes que está mal, Ujú. también te puede llevar a esta posición de, bueno, pues es una opinión, ¿no? Hay otras opiniones posibles. Tratar de ser un mediador más que confrontarse. Ujú. Uh-huh. Sobre todo si no confrontas su opinión, sino que das información, ¿no? Sí. Que no es buena ni mala, sino, ok, sí, seguramente a usted no le agrada. Finalmente, el estilo de este vino es este, y entonces, bueno, pues así es. Si nos gustara otro tipo, podríamos optar por esta otra región, ¿no? Entonces, ahí no estás diciendo que no estás de acuerdo tú, sino que pues, los hechos y datos reales son los que te están Sí, diciendo que no es tan cierto lo que dice, pero claro. no eres tú, ¿no? Sí, 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 sí. Y también es importante, porque a veces por una cuestión ética no puedes estar de acuerdo, ¿no? A veces puedes estar de acuerdo, puedes fingir estar de acuerdo con Ujú. algo con lo que no estás y no va a tener ninguna consecuencia. Pero a Claro. veces por una posición ética no puedes estar de acuerdo con lo que dicen, Uy, sí. pero tienes que ser mediador, tienes que atemperar la situación, no puedes confrontarlo, tienes que escoger. Y entonces, pues puedes tirar, como dices, de datos, puedes tirar de elementos, ponerte en una posición de no estoy de acuerdo, pero no lo digo abiertamente. Ujú, ujú. ¿Sí? Sí, sí, Todo eso sucede. un día nos tocó sacar de una cena ciegas a una diputada, imagínate. ¿No? O sea, durísima, durísima la señora, humillando al personal. Y llegó un momento en que dije, discúlpeme, no puedo seguir, dando la experiencia así. No pueden, querían fumar dentro del restaurante, me rompieron copas, ¿no? O sea, dije, perdón, no puedo, esto no funciona así. Si gustan, suspendemos la actividad, servimos la cena, ¿no? Terminen de cenar y pues, con todo gusto nos vemos en otra ocasión, o les pido un poco de orden para que los que sí quieren estar en esto terminen, ¿no? Y Uh-huh. un par de personas de su equipo se fueron, ella se comportó un poco mejor, pero ya sabes, así de, ¿sabes quién soy? Y yo, sí, y de verdad estoy aterrado por el futuro de mi negocio, porque sé del poder que tienen, pero tampoco puedo terminar de dar una cata en estas condiciones, entonces ustedes díganme qué hago para que se la pasen mejor. Entonces, Uh-huh. o sea, tirarles la bola de, a ver, Sí. yo no puedo operar así, pero igual el güey soy yo, ¿no? Entonces, Uh-huh. Sí, ustedes claro. díganme qué necesitan, y ya, se calmaron un poco, un par de personas de su equipo sí se fueron, porque no podían estar sin fumar, así de, güey, pues, si eres del equipo de la diputada, sabes que hay una ley que no te deja fumar, Claro. o sea, no sé ni de qué me estés hablando, pero sí, es bien difícil porque cuando pierdes una venta de tu negocio duele, pero Sí, cuando vas en contra de una mesa en un restaurante, sí, luego, sí, sí. ¿cómo le convences a tu gerente de que hiciste lo correcto, ¿no? Entonces, Sí, claro. hay que ser y si no pedir ayuda, tampoco se envuelvan en la bandera y se avienten de la azotea, ¿no? O sea, Claro. Sí. Y a veces puedes asumir también las consecuencias. uh-huh, Cuando la situación, como en ese caso, ¿no? La situación es muy extrema y sabes que este, para
la derecha estás mal y para la izquierda también estás mal, pues asume las consecuencias y mejor haz lo que mejor va para ti. Claro. ¿Sí? Pero eso es importante, ¿no? Y es una señal de madurez, asume las consecuencias. Sí, Sí, muy sí, bien, sí. muy bien. Bueno, quisiera cerrar, antes de pasar a los cierres, hay un último elemento que como autor, como conferencista, como editor, como todo lo que he hecho en esta vida, considero que es muy importante y es en este último ámbito. Cuando uno está dictando una conferencia, uno automáticamente se pone en una posición de autoridad. Tú eres el que sabe. Ser autoridad tiene estas posibilidades, ¿no? Tiene la posibilidad de llegar a la situación donde alguien se va a rebelar contra la autoridad y bueno, tienes que aprender a trabajar con eso, ¿sí? Pero hay otra posibilidad que no es nada lejano a la realidad, que es muy, muy común además, que es el manejo del discurso. Cuando yo estaba todavía en la primaria y en la secundaria, mis abuelos venían de una época en la que la oratoria era una materia indispensable en la escuela. Y ellos me dieron mucho estos elementos de oratoria. Yo lo traigo de familia, pero yo he visto a muchísimos sommeliers que no logran manejar el discurso en los elementos más básicos, ni siquiera en algo complicado o complejo como elaborar un discurso completo. No, en elementos tan básicos como decidir o conocer cuáles son los conectores básicos del discurso. Okay. Las preposiciones, así de básico, ¿no? Estas que nos decían en la primaria, a, ante, para, con, contra, etcétera, etcétera, tienen una función en el discurso. Esta posición de autoridad que uno adopta, no porque uno la quiera, sino porque la situación te la pone encima, que es la autoridad de ser el conferenciante, esta posición de autoridad se ve disminuida si no puedes hilar el discurso. Yo de verdad lo he visto mucho, sommeliers que tienen un conocimiento muy profundo sobre lo que están dando, pero que no se los toman en serio porque no pueden hilar una frase completa con los conectores correctos. Obviamente no nos dan los 5 o 10 minutos que tenemos ahorita como para elaborar esto a más profundidad. Y esto además es algo que tendría que venir desde la primaria, que es enseñanza de escuela primaria. No es una cuestión de, ay, es que te ves naco, o ay, es que estás mal, o ay, es que no te entiendo. Es una posición de defiende tu trabajo, defiende tu postura con los elementos necesarios. Y es una posición que sí puedes encontrar. Hay las herramientas necesarias en Internet, hay las herramientas en cursos y en otros elementos. Entonces, tener un poco la humildad de decir, ¿sabes qué? No tengo yo estos elementos y tengo que construirlos. ¿Por qué? Porque me van a dar herramientas para mi trabajo o me van a permitir defender mi futuro. Vale la pena, ¿eh? O sea, que un sommelier pase del sabe mucho a sabe mucho, es agradable, es comprensible, dan ganas de escucharlo, hace una diferencia radical, pero hace una diferencia de más de un cero en tu cheque. Claro. Así de pragmático es el asunto. Sí. Toda la diferencia de ir buscando mejores posiciones es esa, ¿no? Así de, fui a una conferencia, fui a una cata al restaurante, qué bien me atendió, qué hilado, qué todo, y al ratito surgen las posibilidades de, oye, aunque tengas tu trabajo, me ayudas a esto, a lo otro, y eso va forjando un brillante futuro laboral. Así es que, pues sí, estas habilidades de verdad no las dejen de lado, y como dice Chente, simple y llanamente agarra YouTube y no vea solamente al wherever,
sino pon cosas que te vayan desarrollando y aunque no les pongas mucha atención, ahí tenlas, ¿no? Ahí tenlas Sí. y de tenerlas 28 veces vas a ir recordando de mi posición corporal, mi tono de voz, Sí. ciertas palabras, énfasis, ciertos movimientos con las manos, no sé, o sea, pequeñas cosas que van aderezando lo que ya sabes de fondo, lo que estás estudiando ahorita en el diplomado, que es tener muy sólidas las bases de, ok, esta es una de hoy, y es en estas uvas, y esta temperatura, y es esta copa, y es este maridaje. Eso ya asumo que ya lo vas a saber o lo estás conociendo. Pero eso otro, para transmitirlo bien, hay que ponerle mucha atención. ¿No? Pues listísimo. Ahora sí que lo que yo tenía en mi guión, no es cierto, perdón. Lo que yo tenía en mi guión, les iba a dar una receta sencilla de cómo preparar un guión. Esto quería que cerraras con así, échanos así los puntos para preparar nuestro guión de una cata. Mira, yo lo hago con una tablita y se puede hacer hasta en Excel, aunque es mejor hacerlo en Word, porque Word te va a ayudar con las herramientas de ortografía y redacción que tiene, ¿no? Pero es algo muy sencillo. Tú estableces tu tiempo. Es decir, mi cata va a durar 5 minutos, mi cata va a durar media hora, mi cata va a durar 1 hora. Tengo que trabajar estos elementos, ahí sacas tu guión de cata. Tengo que trabajar una introducción, fase visual, fase olfativa, fase gustativa, conclusiones. Así de sencillo, haces una división, lo puedes hacer como bullets o lo puedes hacer como yo, que hago una tablita. Fíjate que aquí cometí el error de no prepararme, pero ahorita vamos a improvisar sobre eso. Hago una tablita. En la tablita establezco la fase, por ejemplo, puedes ponerle fase, puedes ponerle segmento, puedes ponerle el nombre que quieras. Porque esto lo vas a manejar tú, no lo va a manejar nadie más. Esta es información. La información. Voy a abrir una tablita y ahorita se las voy a compartir. La voy a hacer en Excel porque es más rápido, pero yo esto prefiero hacerlo en Word. Pones tu segmento, pones la información. Después viene la parte ya más específica, que es tu manejo de tiempos. Yo lo manejo porque así lo aprendí en televisión y así me funcionaba como tiempo parcial y tiempo total. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vas a ver. Voy a compartirles mi pantalla porque creo que va a ser más sencillo esto. No sé si puedas compartir tú la pantalla. Sí, me está diciendo que sí. A ver. Sí. A ver. Compartir. Uy. No, en efecto no me está dejando. Ok, bueno. Pues no me dejó. Cosas del programa. Ok. Platicamos. Sí, estableces el segmento, columna 1, información, columna 2, tiempo parcial y tiempo total, que son columnas 3 y 4. El tiempo parcial es el tiempo que le vas a dar a ese segmento. Y el tiempo total, el tiempo que va a abarcar la carga. Entonces, pones, por ejemplo, introducción, información básica del vino y cuáles son los elementos de la cata. Tiempo parcial, 5 minutos. Tiempo total, bueno, como es el primer segmento, 5 minutos. Fase visual. Información que se va a dar, color del vino, qué información puedo extraer yo del color del vino, cómo lo puedo emplear. Tiempo parcial, 5 minutos. Tiempo total, 10 minutos. De esa manera voy estableciendo yo tiempos estimados para la información que voy a dar. Si además
establezco yo en el manejo de la información un texto, yo puedo leer ese texto y medir el tiempo que me toma leerlo y definir esto es demasiado o esto es demasiado poco. Uh-huh. Y puedes además ir subdividiendo cada segmento en otros segmentos. Cada segmento no es algo fijo. Este es un elemento muy sencillo, visual e informativo, que te va a ayudar a organizar la información en un papel, que te va a ayudar a tener esa información y que te va a permitir depurarlo. Y por supuesto, esta tabla que te estoy proponiendo no es una tabla fija, tú la tienes que mejorar. Puedes eliminar cosas que a ti no te sirvan. O sea, puedes hacer bullets, puedes meterle bullets, o puedes incluso en una servilleta con una pluma decir, tengo que improvisar, tengo que resolverlo porque voy a dar una cata en 15 minutos. En una servilleta establezco estos elementos y me permite a mí saber qué voy a manejar y cuándo lo voy a manejar. Más aún, en esa servilleta la puedo yo ocultar en la palma de la mano y si necesito ver ¿qué va a hacer? Bueno, lo uso como chuleta, volteo y la veo discretamente y ahí ya tengo una información. Pero con eso ya hasta te está dando una estructura mental de, ok, no me va a ser suficiente hablar solo del vino, sino que meto una historia del viñedo que casualmente vino el distribuidor y nos platicó de estos viñedos, ¿no? Entonces, ¿y dónde lo voy a meter? ¿Antes de la visual? ¿Después? ¿Durante la olfativa? Entonces, ahí creo que te va a dar mucha facilidad para rellenar esa hora, esa media hora que tengas que hablar y que no andes titubeando, ¿no? Pasa otra cosa. Cuando tienes ya 4, 5, 10 de estos, de pronto dejas de elaborar nuevos y dices, necesito resolver esto rápido. Voy a tomar uno que ya hice. O al revés, decir, ¿sabes qué? Esto que hice hace 10 días no me gustó. Ya en la experiencia sé que no funcionó. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y agarras lo que tienes y haces una reelaboración del trabajo. Sí, la verdad, la presentación no me llevé 5 minutos, me llevé 2, entonces ni me hago yo ilusiones de que ya tengo ese tiempo lleno porque al rato voy a estar ahí nadando, ¿no? Sí. Y te va resolviendo como todas las herramientas. Al principio parece que no te sirve o que te sirve más de lo que crees. A la larga la vas acomodando en la manera en la que haces las cosas y te va resolviendo un poquito más la vida. Te va volviendo más profesional y te va volviendo un conferencista mejor. Claro. Perfecto. Pues de verdad, no echen en saco roto estas recomendaciones que parecen como de sencillas, como obvias en algún momento, pero entre más estructura tengas tú, entre más elementos tengas tú de cuáles echar mano, de verdad que van a ser menos los momentos frente al público, frente a tus comensales, en los que estés titubeando, en los que no encuentres qué más decir, porque va a ser muy natural, ¿no? Como en tal, leí un artículo, vi el video, y ya tienes una estructura en la mente de, ahorita con que les eche este chorito en 5 minutos, ya cubro el tiempo que necesito cubrir, o lo que sea. Entonces, eso, digo, aunque suena muy frío como se los estoy diciendo, la verdad es que te da mucha tranquilidad y mucho aplomo el decir, solo tengo que llenar 3 minutos, tampoco es tanta angustia, es como cuando estaba a punto de nacer mi hija, me decía un amigo, el mejor y único consejo que yo te daría es, los berrinches solo duran 1 minuto o 2. Y tú en el momento estás así frustrado, enojado, y dices, toda mi vida es así, es 1 minuto. Entonces, respira, ¿no? Asume que es 1 minuto, resuelve lo que puedas resolver, y si no, que llore. Pero ya cuando sabes que solo es 1 minuto, pasa más rápido. y parece que no es para tanto, ¿no? Entonces, las catas no son para tanto en el sentido de que de repente veo que se confunden, mezclan, se tropiezan. Entonces, cálmate. Una cata normalmente son 5, 10 minutos. Si te quedas platicando con ciertos comensales, vas a hablar 20 minutos. Tampoco es tanto. Con un par de anécdotas, con un par de datos interesantes, lo vas a librar
y no solo a librar, sino hacerlo con muy buena calidad. Así es que creo que hoy Chente nos ha dado mucha estructura mental, espero que les sea de mucha utilidad. Y pues platícanos, ¿en qué redes te encuentran? ¿Cómo te contactan o qué onda? Bueno, pueden encontrarme, yo suelo estar poco en redes porque me estresa mucho, soy, digamos, un poquito introspectivo, ¿no? Pero suelo estar mucho en ferias de libro en todo el país. Ese es un primer punto, ¿no? Si me ven en una feria de libro, acérquense, platiquen conmigo. Me veo muy mamón, pero no lo soy. En realidad es que no sé cómo acercarme a la gente. Pero Entonces, las redes de la editorial es así, ¿no? sí, esas son bien importantes. Estamos como Golem Estudio Editorial o Golem Editorial, de las dos formas, en Facebook, en Instagram. Y Muy bien. pronto vamos a entrar a TikTok y a YouTube para hacer algunas cositas extras. Esto puede valer mucho la pena para que encuentren algunas de nuestras cosas. Y finalmente en Amazon. Lo que realmente yo les puedo aportar, en realidad está en los libros que publico. Entonces, échenles un vistazo. Ahorita además los tenemos en descuento. Le estamos poniendo un 40% de descuento para que fluyan un poquito. Es un buen descuento. Pueden buscarlo, por ejemplo, si le ponen Rodrigo Márquez Muro, aparece el libro del sommelier Rodrigo Márquez Muro, que es una excelente novela de temas que poco tienen que ver con el vino, pero que tienen mucho que ver con la inteligencia humana y con elementos sórdidos. Otra de las novelas, no, este es libro de cuentos, se llama Los Ángeles están de moda, de Raúl Esquivel. Lo buscan así en Amazon, Los Ángeles están de moda. Y está a punto de salir el día 31, es decir, este fin de semana, el libro de mi esposa, Montserrat Centeno, se llama Las doncellas tras el espejo, de la serie Crónicas del Cuervo de Morrigan. Les recomiendo mucho, es novela juvenil, es novela de misterio, de detectives y sobrenatural, fantástica, que es una gozada también. Les recomiendo mucho que lo busquen. Lo van a poder conseguir como Kindle si les gusta la lectura electrónica, que además es una opción muy barata, muy accesible, o todos estos libros que les estoy dando. También los pueden pedir como libro físico, como libro de papel, que están bien bonitos. Yo aquí tengo el de Los Ángeles están de moda y aquí tengo el de Rodrigo, que es este de acá. Son unos libros muy bonitos, casi no se ve por la calidad de la cámara, que mi cámara no es muy buena, pero sí los pueden poner en el librero y lucen, lucen bastante. No tengo todavía, no me ha llegado los ejemplares de los de Montserrat, pero ya los van a poder ver este lunes en Amazon. Los pueden pedir. Mi recomendación nada más, para que no les salga tan caro, por alguna razón Amazon vende muy caros los libros físicos en México. Entonces, búsquenlos en amazon.com, que es la versión de Estados Unidos. Les cobran el envío, pero si piden, por ejemplo, los 3 libros o si piden alguna otra cosita, una botella de vino o algo parecido, les llega, les sale mucho más barato el envío y en realidad se ahorran bastante en este proceso. Perfecto. Eso sería en cuanto a las redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, por tus conceptos. Espero que esto les sea de mucha utilidad a todos los que se están formando como sommeliers en el diplomado de ANSOG y bueno, a cualquier otro que esté viendo este material. Y nos vemos pronto con otra entrega de esta serie para tener más cartas en nuestra baraja y tener un mejor desarrollo profesional. Así es que muchas gracias, Vicente. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos pronto.